¿Qué tal amigos? Yo soy el Michipi y sean bienvenidos a este tercer video en el cual hablaremos de las tarjetas madre, así que comenzamos. Como ya mencioné en el video anterior, el cual si no has visto te dejo un enlace aquí, las tarjetas madres es el lugar donde se conecta el procesador y de hecho es el lugar donde se conectan todos los componentes de la PC. La motherboard es un elemento muy importante en la computadora porque como ya mencioné es una parte medular de las conexiones de la computadora, tanto en memoria RAM, en almacenamiento, como ya vimos procesadores, incluso algunas puertos de expansión como lo podrían ser para las tarjetas de video o tarjetas de red. Las tarjetas madres en primera instancia, como ya sabemos, están divididas para las dos marcas de procesadores que existen en el mercado, las cuales son AMD e Intel. Las tarjetas madres son incompatibles entre marcas de procesadores porque como ya vimos, los procesadores tienen sockets de diferentes conexiones e incluso entre la misma marca pero de diferente generación puede que exista una incompatibilidad y no podamos utilizar la misma motherboard para un diferente procesador de la misma marca. Esta es la caja de mi motherboard que tengo instalada en mi computadora y como podemos ver en primera instancia viene marcado el tipo de chipset, el modelo de la placa madre, así como el socket y la marca del procesador con la cual es compatible, además de algunas tecnologías propietarias de esa misma marca. Ahora, ¿por dónde comenzamos a elegir una tarjeta madre para nuestro procesador? Para mi caso específico, en el cual yo tenía un Intel Core i5 de séptima generación, tenía que buscar en primera instancia una tarjeta madre que viniera con un socket LGA1151, la cual tiene esta tarjeta madre. Como ya mencioné, el socket es el tipo de conexión con el que cuenta la tarjeta madre y debemos comprobar que sea compatible con el de nuestro procesador. La segunda parte importante que hay que recalcar es el chipset, que para este caso es un B250, el cual también es importante verificar que sea compatible con nuestro procesador. Y como tercer aspecto importante queda el modelo de la placa madre, el cual ya tiene una ligera variación dependiendo del fabricante, que en este caso es Gigabyte, que nos puede dar más o menos prestaciones, incluso cambiar un poco el tamaño. Pero elegir una placa madre tampoco es una decisión tan fácil, puesto que de ella también depende algo muy importante como lo es el suministro de energía hacia nuestro procesador. También es importante saber qué tipo de puertos de expansión vamos a utilizar, así como cuántos canales de memoria RAM necesitamos, porque por ejemplo, si nosotros queremos hacer un ensamble simple con una tarjeta madre que tenga únicamente dos canales de memoria RAM es más que suficiente. Pero si queremos hacer un ensamble un poco más complejo, en el cual nos gustaría tener varias tarjetas de memoria para que la transferencia de datos no sature el ancho de banda, podemos elegir una tarjeta madre con hasta 4 slots, que sería algo común en una PC de escritorio. Y ya que lo mencionamos, hablemos de qué es el chipset. El chipset es la parte física de la motherboard que se encarga de gestionar el tráfico de datos que hay en ella. ¿A qué me refiero? Primero, el procesador únicamente tiene conexión y comunicación directa con las tarjetas de memoria RAM, los puertos de expansión por PCI, así como las conexiones de video en el panel trasero de la tarjeta madre. Entonces, para todo lo demás que existe en la tarjeta madre, como lo son las conexiones de USB, las conexiones hacia el disco duro, las nuevas conexiones a M.2 o discos en estado sólido que se conectan a través de este tipo de conexiones, son gestionadas por el chipset de la tarjeta madre. Y de hecho, ya que lo mencionó, muchas de las prestaciones de la tarjeta madre están dadas y limitadas por el mismo chipset. Digámoslo que es así como entre las tarjetas madres se definen entre gamas. Porque por ejemplo, si yo quisiera comprar este mismo chipset que es el B250M, pero lo quiero comprar en la marca de Asus, nos encontraríamos con prestaciones muy similares, si no es que las mismas, con misma cantidad de puertos de memoria RAM, misma cantidad de puertos PCI y misma cantidad de conexiones y puertos que existen en la tarjeta madre en su parte trasera. Digamos que los chipsets de cierto modo definen un estándar en el cual se dividen las tarjetas madres. Y ya sea el caso de AMD o de Intel, los chipsets se siguen dividiendo dependiendo del tipo de gama y de hecho las prestaciones varían mucho. De hecho, algunas características como lo son el arranque de la misma computadora están dadas por el chipset. Es el primer elemento de la computadora que se enciende y que de hecho da la orden al resto de los componentes de encenderse. Por eso es que la conexión del panel frontal de nuestra PC está más cerca del chipset de la motherboard que incluso del procesador. Un factor importante a la hora de elegir una motherboard es conocer qué tipo de puertos de expansión nos ofrece, así como qué puertos ofrece la misma motherboard que ya vengan integrados desde la compra. Hay algunas motherboard que incluso ya cuentan con antenas y conexión Wi-Fi, así como en casos más recientes ya cuentan con conexiones USB tipo C. Algo que también cabe destacar es la calidad de materiales con la que se fabrican las motherboard,
ya que es muy importante elegir algunas que cuenten con algún tipo de protección sobre la humedad de algunos lugares dependiendo de dónde vamos a utilizar nosotros la computadora. Dentro de las gamas de los chipsets podemos encontrarnos incluso que las conexiones Ethernet varían de velocidad dependiendo del chipset que nosotros compremos, porque hay unos, digamos, con un Ethernet estándar y hay algunas que vienen con un Ethernet de tipo gigabit, las cuales ya están de motherboard más tope de gama. Otro apartado muy importante a tomar en cuenta es que de hecho las tarjetas de sonido para específicamente salidas de sonido de la computadora se han ido desplazando poco a poco, porque las tarjetas madres ya cuentan con chips de audio e incluso salidas de audio especializadas desde su fabricación, lo cual puede ser para nosotros una decisión de compra, porque incluso podremos conectar un teatro en casa ya de manera nativa en nuestra tarjeta madre. Y pasemos a otro punto importante, el cual ya les había mencionado. Este punto del que les hablo es la alimentación del procesador. ¿Y por qué es importante? Porque si por ejemplo nosotros al procesador queremos hacerle algún overclock, que es subir de velocidad o de frecuencia el procesador, necesitamos mayor alimentación, porque el procesador va a consumir más energía y a la vez va a generar más calor, para lo cual obviamente necesitamos una solución térmica que sea capaz de disipar todo este calor que va a generar. ¿Y cómo sé que la tarjeta madre me va a suministrar suficiente energía o que me suministra la energía suficiente para mi procesador? En las características de las tarjetas madre viene indicado cuál es la potencia máxima dada en watts que puede suministrar el procesador. Y de hecho los procesadores también vienen especificados cuál es su consumo en watts. Con estas dos características nosotros debemos tomar en cuenta que el procesador y la tarjeta madre deben ser iguales tanto en suministro como en consumo. Y de hecho nos beneficiaría tener una tarjeta madre que pueda suministrar más energía que nuestro propio procesador. ¿Por qué? Porque nos da la opción de actualizar sin ningún problema a un procesador más potente de la misma gama o de la misma generación. Otro punto muy importante a recalcar es que las tarjetas madres vienen divididas en 4 tamaños. El ATX, que podríamos decir es el estándar, el micro ATX, que es una versión más pequeña, y el micro ITX, que es una versión aún más reducida, así como también las tarjetas madres eATX, que son tarjetas madres bastante más grandes, en las cuales podemos encontrar incluso que tienen capacidad para soportar hasta 2 procesadores. Es importante tomar en cuenta estos datos porque también de ello puede depender el tamaño de nuestro gabinete, porque nosotros podemos comprar una tarjeta que sea menor a un tamaño ATX y ponerla en un gabinete que sea más grande y que de hecho la soporte. Pero si nosotros compramos un gabinete que sea micro ATX y tenemos una tarjeta madre que sea ATX, nos va a ser imposible colocarla dentro de él porque los tamaños simplemente no coinciden. Y una vez que hemos visto todo esto, pasamos a hablar de la tarjeta madre de manera física. Esta es una vista previa en sí de lo que es la tarjeta madre, y como podemos ver contiene en ella prácticamente todas las conexiones que vamos a necesitar en nuestra computadora o que podemos utilizar aunque no las necesitemos. Estos son los puertos PCI y como vemos hay uno corto y uno largo. El largo usualmente es para la tarjeta de video y son versión 3.0. Como podemos ver, por este modelo de tarjeta madre cuenta con 4 puertos para las memorias RAM. Y de este lado nos encontramos con la conexión para la fuente de poder, que es de 24 pines, una conexión USB 3.0 para el panel frontal del gabinete, 4 conexiones SATA más otras 2 que son las que podemos utilizar para los SSDs o discos duros, así como las conexiones del panel frontal, tanto USB 2.0 como conexiones de audio y botones. Y en esta parte podemos observar el disipador de Gigabyte para el chipset, que como ya mencioné es la parte que se encarga de gestionar la tarjeta y de hecho por eso se calienta, así como un vistazo a la batería que mantiene viva la BIOS, que es algo así como el sistema operativo de la tarjeta madre. Lo que vemos ahora es el socket de la tarjeta madre, así como su seguro, y que como podemos apreciar también cuenta con el triángulo bien señalado. Esto es, como ya mencioné, para colocar de manera correcta el procesador, lo cual haré más adelante. Como podemos ver, aquí está el panel trasero de la tarjeta madre y cuenta con 2 conexiones USB 2.0, una conexión PS2, una VGA, una DVI, un HDMI, 4 USB 3.0, cable Ethernet y 3 salidas de audio de 3.5 mm, que son las convencionales de los audífonos, así como las conexiones para el suministro de energía desde la fuente de poder
y los VRMs, que son los que se encargan de filtrar y como tal de entregar esta energía al procesador, que como ya les mencioné, mientras más de estos elementos tengamos alrededor de nuestro CPU, es mejor porque nos garantiza una entrega de energía más limpia e incluso más eficiente y de hecho de más poder para cuando el procesador lo necesite. Aquí podemos observar la conexión para el ventilador del disipador o incluso una bomba de agua si es que tenemos, y la conexión M.2 para los discos en estado sólido. Cabe destacar que el formato de esta tarjeta madre es micro ATX. Y algo que casi se me olvida, aquí está la conexión para el ventilador del sistema o del gabinete, que en algunas tarjetas madre puede variar la cantidad de conexiones, y para el caso específico de esta tarjeta madre únicamente cuenta con una conexión del ventilador, para lo cual yo les enseñaré más adelante cómo es que conecté 3 ventiladores a esta misma conexión. Y como podemos ver, aquí está el procesador, un Intel Core i5 7400, el cual de igual manera tiene señalado el triángulo dorado para dejar en claro cuál es la posición en la que se tiene que conectar el procesador. Usualmente las tarjetas madre de Intel vienen con una pequeña tapa de plástico para proteger los pines del socket, para que no se dañen, maltraten o doblen. En este caso, como la tarjeta madre es mía y es la que tengo instalada, no lo tengo puesto. Pero como podemos ver, la forma de quitar el seguro es jalando la palanca hacia un lado y llevándola hacia atrás, para lo cual se levanta el seguro, digámoslo así, de manera automática. Y como vemos, hay que procurar que la flechita dorada del CPU apunte y esté en la misma dirección que la flecha que está marcada en la motherboard. Una vez que nos aseguramos de esto, podemos proceder a colocar el CPU, que en este caso es básicamente dejarlo caer, y verificamos que no se mueva. Si es que no se mueve y no hay ningún tipo de juego, ya podemos bajar el seguro. En este caso yo no observé que las patitas que tiene el seguro no estaban debajo del tornillo. Es muy importante verificar esto porque, como vemos, si no lo hacemos, simplemente el seguro no cierra. Y una vez que vemos que está en su posición correcta, cuando bajamos la palanquita hay que ser cuidadosos, pero a la vez hay que tomar en cuenta que hay que aplicar un poco de presión, como se alcanza a ver, y luego poner la patita de la palanca debajo del seguro para que ésta no se mueva, y así es como queda instalado el procesador. Ahora, en la parte trasera nos podemos encontrar, en mi caso, con 2 backplates. El primero, que es el interno, es el que viene instalado de fábrica en la tarjeta madre, y el externo es el que yo instalé para poder colocar mi disipador, que de hecho es bastante pesado y nos ayuda a soportar este peso. Esto se los enseñaré más adelante. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy acerca de las motherboards. Si tienen alguna duda, déjenmela en la caja de los comentarios. Si les gustó, dejen una manita arriba, y si no, dejen una manita abajo y díganme por qué no les gustó. De igual manera, suscríbanse y compartan para que más gente tenga acceso a este tipo de información y para que yo pueda seguir haciendo más este tipo de videos y poder llegar a la primera meta de los 1000 suscriptores. Yo soy el Mexica y nos vemos en el próximo video.